Esta es la clase 9 de libros históricos y nos encontramos estudiando primer libro de Samuel, donde nos narra el ascenso de David cuando se establece como el héroe de Israel. Anteriormente, Dios había concedido al pueblo la petición que le habían hecho, que era tener un rey con la finalidad de ser como todas las otras naciones. Samuel le dijo, ordenado por Dios, que iba a actuar de manera tiránica y déspota frente al pueblo de Israel, porque le iban a confiscar sus bienes, sus hijos, lo iba a esclavizar y iba a pedir contribuciones, pero ellos querían ser como todas las otras naciones. Al parecer, el pueblo se adelantó en la petición de un rey. Y al parecer, aquí estamos suponiendo en lo que estoy comentando, la conclusión de que llegaron los hermanos ayer en la clase presencial de Temuco, que el tiempo estaba muy cercano, pero no era el tiempo perfecto de Dios para que le diera un rey, porque pareciera que David es el rey que Dios estaba pensando ponerlo en primer lugar si no se hubiesen adelantado la petición de un rey de parte del pueblo. Porque esto no lo había visto, la conclusión de los hermanos ayer, de uno de los hermanos, pero le encontré toda la razón cuando decía que lo que caracterizó la época de Saúl fue muchas guerras, y él termina su vida en una de ellas. En cambio, con David, de verdad, fue un guerrero, pero después se caracteriza por la paz, la prosperidad, la extensión del territorio, y también logra someter a sus enemigos que circundaban el pueblo de Israel. Y le va a entregar a su hijo Salomón un reino extendido, un reino que controla varias otras naciones y también de prosperidad. Lo único que va a hacer Salomón va a ser administrar el imperio, el reinado de paz, de prosperidad que su papá David le había otorgado. Pareciera que fuese así. Pero como Dios concedió que no era la voluntad perfecta, sino una voluntad permisiva, el pueblo va a sufrir las consecuencias, también el rey va a sufrir las consecuencias, porque van a haber muchas personas que van a perder la vida en ese lapso del gobierno de Saúl. Saúl comienza muy bien su reinado. Era una persona, podemos decir que es humilde, porque sabe muy bien su condición. Él proviene de los benjaminitas, que es una de las tribus más pequeñas, de las familias más pequeñas también. Recuerda la época de los jueces cuando fueron casi exterminados, y no se precipitó cuando algunos no le honraron como rey, cuando llegó al reinado. Cuando llega al poder, llega al reinado, se nota que él actuaba de manera muy precipitada y tomaba decisiones desafortunadas en ese momento crítico y de presión. Actuaba con temor, se logra notar cuando se analiza la vida de Saúl. El temor era lo más típico, lo más característico de él. De hecho, el primer pecado que se evidencia en Saúl fue por el temor. Y el último pecado también está o surge por el temor, porque están con los filisteos. Y cuando muere él, tiene temor, se echa sobre su espada, porque tiene temor de que su cuerpo lo humillen los filisteos. Siempre está permanentemente esta cualidad de él, que es el temor, el miedo. El miedo puede ser porque no siente la confianza en el poder de Dios, por eso que tiene tanto miedo este hombre, por eso Dios se ha apartado y toma decisiones precipitadas bajo la presión. Bueno, y también tiene otro tipo de pecado, como el orgullo, por ejemplo. No reconoce su pecado. La envidia, igualmente.
es otro de los pecados que manifiesta este hombre. Es muy triste la historia de Saúl, no es una historia de héroe como ocurrió con la época de los jueces. Y uno de los últimos jueces, bueno, Samuel es el último de los jueces. Y algunos autores, algunos comentaristas señalan que Dios cuando se dirige a Samuel nunca se dirige como si fuese un rey, sino como si fuese uno de los jueces antiguos. Y en escena, en una de estas tantas batallas que libró Saúl, están en un campo de batalla y se encuentran con los filisteos y los filisteos sacan a su mejor hombre, a- al mejor guerrero que tenían, que es Goliat. Estamos en el capítulo 17. Hay una guerra entre los filisteos y los israelitas. Los filisteos llevan a su mejor guerrero, que es Goliat. Desafió al pueblo de Israel 40 días y 40 noches. Nos dice el verso 16. Era una práctica antigua que dan cuenta también algunas películas para evitar un derramamiento de sangre innecesario. Dos, dos soldados, los mejores, los que representaban a todo su pueblo, luchaban. Y el que perdía se sometía al ejército victorioso. De eso van a tratar acá, de evitar un derramamiento de sangre generalizado. Goliat es un hombre realmente extraordinario. En el verso 4, nuestra Biblia, ahora vamos a darle lectura. Mi hermana Gisela, por favor, cualquier versión que tenga, lo vamos a comparar también con otras versiones. Mi hermano Cristian, mi hermano Boris, si tiene alguna contemporánea, por ejemplo. En el verso 4, del verso 4 al verso 17, vamos a leer, por favor. Amén. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas, grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos. Hasta el Si 7, ¿verdad, no hermana puedo, Gisela? Hasta el 7, ¿verdad? hasta el 17, escuche, Ah, ya, amén. ok, está bien, está bien. Era para ver el peso y los metros. En la Reina Valera, que le dio la hermana Gisela, Reina Valera 1960, aparecen algunas medidas que nosotros no reconocemos. Para solucionar ese problema, recurrimos a versiones actualizadas, la contemporánea, Reina Valera contemporánea, por ejemplo, que la Sociedad Bíblica y las librerías quieren que sea utilizada por los creyentes, que se sustituyan a la de 1960. Hermano, ¿por eso la tiene? Sí, sé que la tengo. ¿Cuántos metros medía? ¿Cuántos kilos pesaba la Está coraza, en la el, lanza? está en el capítulo 16, verso, que Estaba en el capítulo 17, del verso 4 al verso 7. Ahí vamos a ver. Ahí en la contemporánea, cualquier otra versión actualiza la Biblia, nueva versión internacional, por ejemplo, aparecen las medidas y los metros. ya. Primera Samuel 17, verso 4 al Al 7. 7. Ya. Dice, de la fila del ejército filisteo salió un guerrero llamado Goliat, que era de Gad, el cual medía unos 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco de bronce y una cota de malla, también de bronce, que pesaba 55 kilos. Unas placas de bronce le protegían las piernas y llevaba al hombro una jabalina del mismo metal. El asta de su lanza era gruesa como de un rodillo de telar, y la punta era de hierro y pesaba unos 6 kilos. Su escudero iba delante de él. Perfecto. Ahí nos está dando las medidas. En la contemporánea dice 3 metros, en otras versiones bíblicas, como la nueva versión internacional, escribe 4 metros.
igual hay hartos metros. ¿Ah? Los basquetbolistas norteamericanos, ¿cuál es la medida de ellos, más o menos, promedio? 1,80 m, más o menos, 1,90 m. ¿1,80 m, 1,90 m? Es un poco, no es mucho. 2,80 m tendría que ser. ¿2 metros? Dos, 2 metros 1,80 m. tiene que ser. 2,80 m debe ser, más o menos. 2,20 m. 2 2 metros metros 20. 20. 2,20 m los más altos que hay hoy día. Hay dos Ah, nomás. 2,20 m, ¿eh? Sí. Y él, Eso me dijeron. No estoy segura. A mí me dieron Goliat, un dato de eso. Sí, pero dice la ciencia, Goliat, Goliat. Goliat entre 3 y 4 metros de altura. Una enormidad, Mm. tremendo, tremendo. Yo creo que le costaba un poco movilizarse, ¿ah? Me dio la impresión. Porque las personas más altas le cuesta movilizarse. O son torpes en cuanto a los movimientos. Pero él era un soldado, los soldados practican, entrenan. Pero a pesar de eso, igual uno logra ver que tienen dificultad de movimiento. Por ejemplo, los que practican boxeo no son boxeo, artes marciales mixtas, que son gigantes. Claro que les Claro. llega un golpe en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo, lo botan el contrincante, pero son muy torpes, se cansan rápido. A pesar Hermano de Pablo, que, sí, hermana Gisela, los dos jugadores que miden los más altos de hoy de la NBA, no le voy a decir los apellidos porque son muy extraños, pero miden 2 metros, 24 centímetros. ok, 2,20 m, claro. Estábamos bien. No, el gigante, somos entre 3 y 4 metros de altura, más o menos, el gigante Goliat. Y la coraza, con respecto a la coraza, 55, 55 es, no es 44. 55. 55 kilos la coraza. Y la lanza, el hierro de la lanza, 7 kilos. Eso es lo que, la pura, el hierro de la lanza nada más. 5 kilos. Entre 7 kilos. Wow, hartos kilos, ¿ah? El puro hierro. Dios mío, ese solamente movía la lanza y con eso ya era suficiente, no era necesario incrustarla. Solamente la movía para noquear a uno. Ya ahí estamos en presencia de una persona con estas características, con estas mediciones. Cuando tengamos problemas con la Reina Valera, del 60, nos vamos a la contemporánea o cualquier otra versión actualizada de la Biblia y solucionamos esos problemas. Y desafío al, al ejército de Israel por 40 días, 40 noches. El que aparece en escena va a ser la primera vez David. Se decide a pelear con el filisteo, se prepara para la batalla, toma una onda, escoge piedras. Goliat se burla de David, le dice: ¿qué? ¿Acaso te crees que yo soy un perro que vienes conmigo con palos? Y David tiene confianza porque le dice: hoy el Señor me va a entregar en tus manos y va a morir porque Dios lo va a entregar en sus manos y finalmente mata a Goliat. Él lo describe el verso 48, el verso 51. Esta es una guerra entre dioses. Nosotros lo vemos simplemente como algo práctico, la guerra como algo práctico. Es decir, hay que matar y destruir para ganar una guerra, porque en eso consiste. Mientras más se mate, más destruya, hay posibilidades de ganar aquella guerra. Pero en esta época era muy diferente, porque ellos veían las guerras como conflicto entre divinidades. El gigante Goliat maldice a David utilizando el nombre de sus dioses. El nombre de su dios, ¿cuál es el nombre de los dioses filisteos? Dagón, de uno de ellos. Y por otra parte, David dice que va en el nombre de Jehová de los ejércitos. En aquella época se comprendía o se definía que cuando un ejército derrotaba a otro, indicaba que su Dios era mucho más poderoso que el del ejército vencido. Por lo tanto, está en honor acá la reputación de Dios y la fuerza de cada uno de sus respectivos dioses. David es hijo de Isaí, es de Belén, tiene varias características este joven, es diligente, porque se encontraba pastoreando el rebaño de su papá,
Era obediente también porque lleva la comida a sus hermanos que estaban en la guerra. Es un hombre valiente porque está decidido a luchar contra el gigante Goliat. Es un hombre de fe porque confía en que Dios le va a dar la victoria. Toma la decisión de enfrentarse al gigante, por eso que es valiente y un hombre de fe. Es muy joven, ¿ah? Tiene experiencia en la lucha. No es la primera vez que se enfrenta a un obstáculo tan grande como Goliat. Anteriormente había luchado con leones y con osos y Dios le había dado la victoria. Por lo tanto, él es uno de los tantos obstáculos que va a tener que enfrentar, pero siempre con la fe en Dios. Esa es la característica de David, a diferencia de Saúl. Él siempre, no tiene temor. Eso es lo que se logra ver en este hombre. No tiene temor, porque confía, porque tiene fe, confía en que Dios va a estar con él. En cambio, con Saúl siempre está muy, muy temeroso en todas las situaciones, circunstancias que le corresponde pasar. Y tiene experiencia previa, su fe en Dios es manifiesto. Sabe que Dios le ayudó con los animales feroces, en esta oportunidad le va a ayudar para enfrentar a este enemigo, que es formidable. Se puede ver también la lucha entre religiones. Goliat maldice a David invocando a sus dioses, que es su dios principal de los filisteos, que es Dagón, mientras que David va en el nombre de Jehová de los ejércitos. Este término de Jehová de los ejércitos se utiliza para referirse a los ejércitos literales, tal cual como nosotros lo entendemos, y en otros contextos se utiliza para referirse a los ángeles o la multitud de las huestes celestiales. En esos dos sentidos, el contexto le va a indicar a qué se refiere. Acá, evidentemente, que se refiere a los ejércitos terrenales. David menciona que Goliat no ha insultado solo al ejército de Israel, sino que ha insultado a Dios. Lo que ha hecho este hombre ha blasfemado a Dios. Lo encuentra como un sacrílego. Por eso el fervor, la valentía, la fe, la pasión que tiene para luchar. Porque se ha producido o ha surgido dentro de él ese celo por Dios. Fue el Señor el que le da la victoria o el que mata al gigante Goliat, porque una persona normal no tiene esa fuerza de lanzar una piedra con una onda y que se clave con tanta intensidad en la frente del gigante Goliat. Ahí se ve entonces que hay una fuerza suprahumana, sobrehumana sobre David. Dios le da la victoria. Y cae muerto este hombre, de un solo golpe. No necesita empuñar la espada para matarlo, porque de un solo golpe cae y después lo remata con su misma espada. La duda que surge aquí con la narración de lo que nos indica el libro de Samuel es cómo David entra al palacio de Saúl o en contacto con el rey. Esta fue la primera ocasión en que David entra al palacio o cuando Saúl tenía estos problemas de que un espíritu lo atormentaba y necesitaba un músico para calmarle su inquietud. No está claro, no se sabe cómo es que entra. Si esta es la primera vez o cuando tenía estos ataques de parte de un espíritu malo. Esa es una pintura de Caravaggio, el que se inspiró bastante en texto bíblico. Después vamos a ver otra pintura del mismo autor. Caravaggio, esta pintura de 1600. Está inspirada en el gigante David y el gigante Goliat. La otra pintura también, el mismo autor, Caravaggio, 7 años después. También representa a David con el gigante Goliat. Después de este episodio que nos narra el profeta Samuel o el libro de Samuel, comienza a manifestarse los pecados, el pecado de Saúl. Lo primero que surge fue el celo de, de Saúl hacia David. Se despertó por el canto de las mujeres cuando decían Saúl hirió a sus miles y David
mató a sus 10.000, o David a sus 10.000. Lo que le produjo a Saúl, en el verso 8 nos menciona, se enojó Saúl en gran manera y se desagradó este dicho y dijo a David, 10 dieron 10.000 y a mí 1.000, no le falta más que el reino. Y de aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Parece que Saúl se dio cuenta de que había más posibilidades de que la dinastía estuviese en el reino de, o las tribus de Judá o de David, porque él debe conocer las escrituras del Antiguo Testamento y el Pentateuco. El Pentateuco nos dice, los escritos de Moisés, que el cetro, es decir, el bastón de mando donde van a reinar, corresponde a Judá. Es decir, los descendientes de Judá son los que van a reinar, de allí van a surgir los reyes de todo Israel. Y él es un benjaminita. Por eso que él dice ahora, falta un poco más que le entreguen el reino. No le falta más que el reino a este hombre. El problema de Saúl entonces es eso, de que David es un legítimo, al parecer, ocupar el puesto del reinado. Y él lo sabe porque debe conocer el Pentateuco. De ahí van a venir los reyes de Israel. Se despertó en el canto de las mujeres. En el capítulo 18, en el verso 10, aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo enclavaría a David a la pared. Pero David lo evadió en 2 oportunidades. Fue dominado por un espíritu malo porque Dios ya lo había abandonado, se había apartado de él. ¿En qué momento se había apartado? Cuando actuó de manera muy precipitada y usurpó el lugar que no le corresponde a un rey, que es la de ofrecer sacrificio. Usurpó el oficio de un sacerdote. En este caso Samuel, que debía llevar a cabo el sacrificio. Como el Espíritu de Dios se apartó, como sustituto sobre este hombre que, que desobedece los mandatos de Dios, le envía un espíritu maligno de parte de Dios. Y le llevó a intentar asesinarlo en 2 ocasiones. Bueno, en muchas más todavía, pero acá en 2 veces trató de clavarlo con una lanza. Claro que el David era joven, tenía habilidades, lo evadió en 2 oportunidades. También motivado por el éxito en las campañas bélicas que emprendía David. Como no lo pudo matar con la lanza en ese momento, entonces procuró matarlo por medio de los filisteos cuando le dijo, te voy a dar a mi hija. Si consigues, acá nos dice el verso, entonces Saúl, David, dijo a David, he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que seas hombre valiente y pelees la batalla de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, sabía de dar a David, fue dado por mujer a Adriel Meolita. ¿Y qué ocurrió ahí? Trató de matar a David por medio de los filisteos, no cumple sus promesas tampoco. No le dio la hija mayor, que es esta Merab. Y después, pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sean contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a su siervo a hablar en secreto a David. Ahí le pidió 200 prepucios de los filisteos. David no tuvo problema, le entregó 400 prepucios. No dice el pasaje. Saúl dijo, decía a David,
el rey no desea la dote, sino siempre puso de los filisteos, pero era siempre puso, para que sea tomada la venganza de los enemigos del rey, pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David, se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo a David los prepucios de ellos, y lo entregó al rey a fin de hacerse yerno del rey. Esas fueron las dos oportunidades más en que Saúl intentó matar a David. 2 veces con la lanza, 2 veces por medio de los filisteos, pero al mismo tiempo aparece en Dios por medio de su providencia, dándole la salida para escapar de mano de Saúl, que es la hija de Mical, se enamora de David y va a avisar todos los, todos los peligros que enfrenta o va a enfrentar de parte de su papá Saúl. En el verso 29 del capítulo 18 dice el texto: tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Se repite esa palabra en lo típico de Saúl, el temor. La amistad también forma amistad con Jonatán. Pues Mical y Jonatán van a proteger la vida de David para que no extienda Saúl la mano contra él. El temor de Saúl contra David era producto de que se daba cuenta que Dios estaba con David y Dios había apartado de él. En la Biblia de América, con respecto al capítulo 18, verso del 1 al 16, interpreta lo siguiente o comenta lo siguiente respecto a ese pasaje. Este pasaje es un resumen de los sentimientos que anima el conjunto de esta historia. Los éxitos de David provocan en Saúl celos, también le provocan envidia, le provoca temores, una abierta enemistad. En contraste con él, eso es lo que ocurre con Saúl. El celo, la envidia, temores, abierta enemistad, intención de asesinarlo, quiere deshacerse de él. Esa es la reacción de este rey. Pero en contraste los demás, Jonatán, las mujeres, Micol, la hija de Saúl, las tropas, el pueblo en su conjunto, todos quieren a David. Está ganando la popularidad del pueblo ahora. El pueblo en su conjunto es lo que está apoyando a este hombre. Como estribillo se repite en toda esta sección la clave de su éxito. El Señor estaba con él. Lo dice el verso 12, el verso 14, el verso 28. Dios estaba con él. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con él y que su hija Mical lo amaba. Eso es lo que se repite. Dios estaba con él. Esta es una pintura del año 1878 que trata de inspirarse en Saúl. Lo hizo muy bien, ¿eh? Está descrito muy bien. Se inspiró bien en la escritura el pintor. Ahí está concentrado, y se logra interpretar qué es lo que está tramando. Él está urdiendo algo para poder acabar con Saúl. O trata de expresar este autor a Saúl ahí. Después, Saúl huye a diversos lugares, huye a Nob, donde están los sacerdotes. Allí se encuentra la espada de Goliat. David le dice a los sacerdotes de Nob que ha sido enviado con una misión encubierta. Nadie sabe. Y es muy precipitada, por eso que no salieron con alimentación. El sacerdote le dice: no hay alimento aquí, solamente pan de la proposición, que no está permitido a las personas comerla, sino solamente a los sacerdotes. Pero como era apremiante la necesidad de que ellos comieran, entonces le dijo: por lo menos que se hayan abstenido de mujeres, contacto con mujeres, y todos pueden comer. Ese episodio fue narrado por Jesucristo cuando los discípulos espigaban trigo un día sábado. No le está permitido trabajar los días sábados,
y Jesucristo aludió a este evento de David cuando huía de Saúl. Comieron los panes que no les estaba permitido, enseñando de esa manera que no hay ninguna ley que esté sobre la integridad física de los seres humanos. Ninguna ley ritual, ceremonial, religiosa que esté sobre la integridad física o la preservación física de los seres humanos. Y O sea, en el caso que, por ejemplo, disculpe, profesor, en el caso, por ejemplo, que esté a punto de morir, en el caso, ¿Mm? ahí, y lo único que tenga un pan de proposición, ahí puede comérselo. Un ejemplo. Claro, claro, claro. Bueno, acá Mm. no era el caso ese, ¿eh? No era ese el No, caso, sino pero yo le pongo ese ejemplo. Por ejemplo, un correcto. caso de alguien que esté a punto de morir de hambre, y lo único que tiene para comer es un pan de proposición que no está permitido Claro, comérselo. exactamente. Por supuesto, porque no hay ninguna ley que esté sobre la integridad física o la preservación física del ser humano. La iglesia primitiva empleó este medio cuando ocultaban, por ejemplo, a las personas, a los cristianos que eran perseguidos, a los obispos, por ejemplo. Ellos negaban que los obispos estuviesen en esa casa. Lo negaban a las autoridades, porque lo iban a matar. Ahí recurrieron a esa estrategia de engañar a las autoridades políticas, a los soldados romanos, y no entregaban a las personas que huían. También ocurrió con respecto a la escritura. Ellos protegían la escritura con su propia vida. Después huye a Aquis, en Aquis, territorio de los filisteos. Esa sección es muy divertida leerla porque los filisteos son prejuiciosos, son idólatras. Ellos piensan que la presencia de personas con problemas mentales le causa desgracia y le trae mala suerte. Por eso David, para huir, para que no le hagan nada, comienza a fingir que es el loco. Comienza, comienza a botar baba, le corría por la barba. Y el rey dice, ¿acaso no tengo locos suficiente acá en mi territorio y que me han traído otro más a esta tierra? Esa sección es muy divertida. Después se va a la cueva de Adulam. Se entera su familia de que está allí ocultándose de David porque le quiere matar. Fue hecho líder de 400 hombres. Lo menciona el capítulo 22 en el verso 2. Estos hombres son gente despreciada por la sociedad. Se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que estaban, ¿qué más? Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ello y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Cómo lo traduce la versión actualizada de la Biblia, el verso 2? Los hombres que se van a unir con David. Aquí dice, endeudados, lo que se llaman en amargura de espíritus, los afligidos, dice el pasaje. Se reunieron con David y lo hicieron jefe. El ¿De capítulo qué 20 capítulo, profe? capítulo 22, el verso 2. Eso fue en Aquis. Dice, y lo supo también mucha gente afligida y otros con muchas deudas o presas de gran amargura. Y se reunieron unos 400 hombres y lo hicieron su jefe. Ah, ok. Dice casi lo mismo que la de 1960. Mm. Los endeudados, los morosos, esas personas, claro, huyen porque no tienen cómo pagar las deudas, los afligidos de espíritu, esos fueron los que huían a las cuevas. Otro episodio similar a esto es la de Jeftea. Jefté también reunió un grupo de personas. Acá fueron 400. Y él lo va a formar o lo va a transformar en soldado, ¿ah? En personas que van a ser muy leales a David. Después se va a Mizpa en el verso 3. Después se va a Judá en el verso 5 del capítulo 22. Y Saúl llega a No. Allí va a matar a 85 sacerdotes.
no, 85 de ellos. Un crimen, pero terrible lo que perpetró este hombre. Pero no solamente mataron a los sacerdotes, sino que también hirió a filo de espada a hombres como a mujeres, a niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada en esta tierra de Nob. Él realmente, vemos a Saúl como un psicópata criminal, lo que se logra ver. ¿Por qué tanta destrucción, tanta muerte? Si al que anda buscando es a David nada más. ¿Por qué se venga contra 85 sacerdotes? Uno de ellos el que va a escapar, Abiatar. Y él le va a servir de mucha utilidad, va a ser de mucha utilidad para David. Pero mató hasta los animales, asnos, ovejas, bueyes, niños de pecho, mujeres, a todos los hirió a filo de espada. Es muy similar a la destrucción que perpetró un papa inocente, Inocencio se llama, inocente o Inocencio, no, algo, inocente que se llama, Inocencio. Sí, Inocencio, o Inocencio, hermano. Inocencio. Inocencio, ya. Inocencio. Bueno, Claro, él le dijo, aquí están los cátaros, aquí están los protestantes. Me lo dijeron, pero también hay católicos. El papa dijo, mátenlo a todos, con la finalidad de, así nos aseguramos de que ningún protestante escape. Y el papa se llama Inocencio. Impresionante la mente criminal que tiene la gente, el odio, tanto odio hacia alguien. En esa época, pues hacia los protestantes, acá solamente a David. Aquí hay realmente es casi incomprensible el odio que tiene, la venganza, el celo que tiene por David. Pero escapa uno, Abiatar. Podemos ver un toque de humor en el capítulo 21, en el verso 9 al verso 10, porque David entra en territorio filisteo llevando la espada de Goliat. David se culpa por la muerte de los sacerdotes de Nob, recurre a la mentira. En el capítulo 22, verso del 1 al 4, David se presenta al rey de Moab y a su familia. El texto señala que la familia de David estuvo ahí todo el tiempo en que David estuvo en refugio, en la cueva de Adulam. Las personas que se unieron a David fueron 400, personas que se encontraban en apuros, llenos de deuda o desesperados, y David se convirtió en su jefe. Se entiende o se comprende de que David va a dejar a su familia en Moab porque él es un moabita, o sus ancestros son moabitas. Ruth, de donde desciende David, o ascendiente, era moabita, por eso que iban a dejar a sus familiares ahí. Después, en los capítulos siguientes, como ahora está Abiatar, el que escapó de la matanza en Nob de los sacerdotes, se lleva el efod. El efod son vestimentas sacerdotales. Y David lo va a ocupar para poder consultar a Dios para la toma de decisiones importantes, y con mucha precisión. Fue una bendición para David el hecho de la presencia de un sacerdote con el efod. El efod se utilizaba para consultar a Dios. ¿Cómo se consultaba? No tengo idea cómo se consultaba. Pareciera que fuese una especie de profecía o Abiatar, que el sacerdote, por el hecho de tener esta vestidura sagrada que era el efod, por solo ese hecho, al hacerle las preguntas, Dios respondía por medio de Abiatar. ¿Sí, hermano Boris? mm. Bueno, quería hacer un comentario. Aquí en una nota de la Biblia de Estudio de la Reina Valera Contemporánea dice que el efod, que era una cajita, que era un recipiente donde se guardaba el Urim y el Tumim. Y con este instrumento era donde se preguntaba al Señor, se consultaba. Ah, muy bien. El caso del Urim y Turim eran piedrecitas, pero Claro. lo ocupaba el sumo sacerdote nada más. Mm, Ese es el tema. Lo ocupaba solamente el mm, sumo sacerdote. ya. Sí. Bueno, Y, aquí y, está. la, y las respuestas que da el Urim y Turim son respuestas monosilábicas.
Es decir, sí o no. Pero en cambio acá las respuestas son un poco más extensas. Mm. Por ejemplo, aquí en Keila, la respuesta que dan, a ver, voy a leer. David consulta a Jehová diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. La respuesta no es monosilábica, sino que un poco más Mm. extensa. Te dice, Sí. libera a los filisteos y libra a Keila. Y es lo Bueno, aquí típico de la sale, respuesta. sí. Bueno, aquí sale en referencia al 23:6, al versículo 23:6. Ah, muy bien. Sí, a lo mejor es otro versículo que está haciendo alusión. Ah, claro. Descendió con él el efod en su mano. Claro. Muy bien. Bueno, el hecho de que el sacerdote es un sacerdote, y los sacerdotes usaban un efod, que es la vestidura sagrada, y ese efod también lo utilizaban los sumos sacerdotes. El Gideón también lo utilizaba, y después van a terminar adorando el efod en la época de los jueces. No nos debe sorprender que adoraban al efod, porque en esa época, en la época de los jueces, eran idólatras. ¿Y qué es lo que hace David acá en Keila? Consulta a Dios. ¿Qué debe hacer para liberar a los habitantes de Keila? David consulta a Jehová si debe escapar de Keila. El Señor le dice sí, debe escapar. Aquí se logra notar que los de Keila están muy, muy temerosos, no quieren pelear y van a entregar en manos de los filisteos a David. Por eso huye. Se asegura de David de permanentemente estar consultando por medio del efod. En el capítulo 24, David perdona la vida a Saúl, su perseguidor. Capítulo 24, verso del 21 al verso 22. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y el reino de Israel ha de ser tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y su hombre subieron al lugar fuerte. Ahí es la primera vez que le perdona la vida cuando le corta un- una pequeña porción del manto de Saúl. Parece que está preocupado de su dinastía, de sus familiares, de que su nombre no sea borrado, y comprende Saúl que él es el rey, él va a ser rey, va a ser coronado en todo Israel. Por lo menos eso es lo que señala él. Ujú. En el capítulo 25, verso 1, tuvo conflicto con Nabal. Saúl protegía todo ese territorio de Judá, de Hebrón. Todos los pastores habían prosperado en todo el momento cuando David protegía, era una especie de, no sé si mencionarlo como un policía o es un ejército que le brinda protección a todos los habitantes de Judá y en Hebrón. Por eso es que no hay ninguna incursión de parte de los enemigos para robarle las ovejas, los ganados, a todos los que vivían en el sector. Todos ellos vivieron en paz, tranquilos y fueron prosperados. Pero en un momento David quiere que sus soldados consuman alimentos y mandan a buscar alimento en la casa de Nabal. Pero Nabal tiene un carácter muy, muy inestable, un carácter muy, ¿cómo mencionarlo a este hombre? Muy orgulloso, es muy terco, se logra apreciar acá, porque le pidieron, David le pide que, que le dé algo de comer a todos a sus soldados. Y aquí dice Nabal, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David. Capítulo 25, verso 9. Y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí?
Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñanse cada uno a su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. El ciñirse la espada es estar dispuesto a derramar sangre. Pero aparece en escena una mujer. El Naval, ¿cómo lo logra apreciar usted, Naval? ¿Como orgulloso, como arrogante, como una persona que no es mal agradecida porque él ha prosperado, ha disfrutado de paz? No hay incursión de parte de los enemigos, nadie la ha robado por gracias a David, pero no está consciente de eso, no lo quiere ver. Pero una mujer aparece, la mujer es más, tiene mayor cordura y ella va a salvarle la vida a toda la familia de Nabal, a todos los criados también. En el verso 36 dice del mismo capítulo 25, Abigail volvió a Nabal y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Bueno, no hubo necesidad de que David cobrara venganza contra Nabal. Dios fue el que, el que le quitó la vida. No sabemos cómo. Si le dio un infarto, se enfermó, se quedó dormido, se murió en el sueño. Ni idea cómo murió. Dice que lo hirió y murió. Ni cuántos días transcurrieron entre los primeros síntomas de la enfermedad y finalmente muere. Y Abigail se convierte en la esposa de David, en una de las esposas, porque aquí David, como sabe que va a reinar, va a comenzar de a poco a formar su harén, va a tener muchas mujeres. Toma a Abigail como esposa, una de las tantas. David pone a su familia a salvo en Moab, porque él es descendiente de los moabitas. David también es un moabita entonces. En estos textos encontramos una dramática ironía en el capítulo 23, verso 15 al 18, porque Saúl y sus tropas buscan desesperadamente a David para darle muerte. Sin embargo, no lo puede localizar. Por otra parte, Jonathan no tuvo ninguna dificultad en poder encontrar a su amigo. Esa es eso es lo curioso, ¿ah? Que todos andan buscando, pero desesperadamente, cómo encontrar a David para darle muerte, entregárselo a Saúl. Pero Jonathan desaparece por un momento y ella va a conversar con David y después vuelve nuevamente junto a la tropa que está con Saúl. El tocar la ropa de Saúl equivalía a tocar su persona. Esta expresión de David de no tocar el ungido de Dios ha sido utilizado frecuentemente por líderes cristianos para impedir posibles cuestionamientos de sus abusos. Hay un libro, mis hermanos, Mm. aquí lo voy a anotar. Este no está en la librería porque está descontinuado. En algún momento pudo haber estado, pero ya no está. El autor es Juan Ederly y el título es Pastores que abusan. Ese es el título del libro de Juan Ederly. Usted lo puede buscar en Google y ahí va a aparecer. Lo recomiendo que lo imprima y va a quedar usted perturbado con lo que dice el autor. Realmente buenos libros. Me lo hicieron leer en la Facultad Teológica Latinoamericana, en una materia que se llama Consejería Liderazgo, parece, no me acuerdo cómo se llama la materia. Ese libro señala que el abuso es un fenómeno religioso, es transversal a todas las religiones, musulmanes, ortodoxas, confesiones cristianas, católicas romanas, protestantes, testigos de Jehová, mormones, cualquier secta, porque es un fenómeno religioso. Los abusos
son de dominar a un grupo de personas que tiene características de secta esta, de manipular temas económicos y abusos sexuales. Él se enfoca principalmente, porque aún dice que un fenómeno religioso, se enfoca principalmente de los neopentecostales. Los abusos económicos, tráfico de armas, critica mucho la doctrina de la prosperidad, porque emplea la manipulación para engañar, y los abusos sexuales. De eso habla, se enfoca en el mundo protestante y en algunos predominantemente sobre los neopentecostales. Lo criticaron a Juan Eder y le dijeron, usted nos está desprestigiando con ese libro, porque si la gente lo lee van a pensar que todos nosotros somos todos abusadores. Y él dijo, yo no estoy desprestigiando el Evangelio con este libro. ¿Quién desprestigia más el Evangelio? ¿Yo denunciando estos abusos o los abusadores? Esa fue la respuesta que dio Juan Ederly a su crítico. Y en una sección, él dice que lo que más se repite dentro de estos líderes que abusan es no tocar al ungido de Jehová. Eso es lo más típico. Mm. Las iglesias neopentecostales o las iglesias que abusan. No tocar al ungido de Jehová. Están basados en este episodio de Saúl con David. ¿Cómo se interpreta normalmente el no tocar al ungido de Jehová? No criticarlo, porque eso es tocar al ungido de Jehová, criticarlo. No denunciar la justicia cuando son delitos, por ejemplo, u otros, denuncia o crítica. Se enfoca este autor. Pero ¿qué significa realmente el tocar al ungido de Jehová? Significa asesinarlo. A eso se refiere. Asesinar al rey, al que dio a ungido como rey de Israel. Eso es lo que él no va a hacer. Por eso que ¿En qué verso sale, cuando profe? de no tocar el ungido de Jehová, Sí. varias veces lo repite. ¿Eh? A ver, aquí voy Mm. a capítulo 24, verso del 4 al 6. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día en que te dijo Jehová, y aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, y yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. ¿A qué se refiere extender su mano contra el ungido de Jehová? Esa es la expresión, extender su mano contra el ungido de Jehová, Ya. de matarlo, de eso. El tocar o extender la mano contra el ungido de Jehová es eso, es asesinarlo. Pero cuando corresponde, por ejemplo, la denuncia, evidentemente que ahí se debe denunciar. Cuando son abusos sexuales, por ejemplo, eso no se debe solucionar intraeclesiásticamente, porque son delitos. Mm. Los delitos son contra la sociedad. En ese caso conviene y es responsabilidad de la iglesia denunciarlo a la justicia, porque es un delito contra la sociedad la que debe juzgar en esos casos. Cuando hay conflicto interno intraeclesiástico, que tiene que ver no con delitos, con carácter, temas morales, ahí sí se soluciona interno. Pero cuando son delitos, ahí ya es el tema de la justicia, no nuestra. Tema de doctrina, por ejemplo, todo eso interno dentro de la iglesia se soluciona. Pero acá cuando son delitos, tráfico de armas, por ejemplo, el lavado de dinero, porque en las iglesias neopentecostales la ética es diferente. Por ejemplo, los pastores de las iglesias pentecostales clásicas o todos los protestantes nunca van a aceptar una ofrenda o diezmo que provenga de la droga o del tráfico de armas. Nunca lo van a aceptar. Porque es antiético aceptar aquello. Son dinero mal habido. Además, el lavado de dinero, eso ya inaceptable. Pero lo del neopentecostalismo no es, no es un antiético eso, sino que es completamente legítimo, porque el concepto, la ética del neopentecostalismo es otra. El concepto de ello es que Dios es el dinero, es el dueño del oro y la plata.
Por lo tanto, estos dineros que vienen del tráfico de armas, de la droga, del lavado de dinero de cualquier otra, donde sea, pero mala vida, y llega a la iglesia, lo que hizo la iglesia es devolverle a Dios lo que el diablo le robó. Por lo tanto, no es antiético el que ese dinero ingrese para beneficio de la iglesia. ¿Se fija la diferencia ética? Es distinta. Cambia ahí. Ya, bueno, esos son delitos y se debe denunciar a la justicia. Bueno, eso dice este libro. ¿Se entendió a qué se refiere extender la mano contra el ungido de Dios, verdad? El acabar con la vida, asesinar. Y no solamente contra el ungido de Jehová, nosotros no podemos extender la mano, sino contra todo el mundo no podemos asesinar porque es un pecado el matar. Eso es. Muy bien. Bueno, eso es lo que dice Juan Ederly. Jorge Ederly o Juan Ederly. Uno de los dos nombres. Muy bien. En el capítulo 25, verso del 1 al 44, nos habla de David. Desde el punto de vista de los hechos, la narración relata cómo David llegó a ser propietario en Judá y nos da cuenta del inicio del harén real. Recordar que la venida de David a Judá es por la recomendación de un profeta. Dios le dijo, el profeta es, estamos en el capítulo 22 aquí, capítulo 22, verso 5. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David fue y vino al bosque de Ares, se fue a Judá. Allí en Judá, como este hombre malévolo, que es perverso Nabal, murió, entonces se va a casar con Abigail, él va a ser propietario de ese territorio. Ahí de a poco él va a comenzar a tener propiedades y va a formar su harén, porque tiene a Abigail y después se casa con otra mujer más. Que era propio, no podemos escandalizar nosotros de que un rey esté formando un harén, porque es natural en los países del Oriente que los reyes tengan muchas mujeres. Por una razón práctica, como pensaban los orientales, para impedir que una sola mujer ejerciera influencia sobre un rey. Como veían muchas, entonces todas estaban en sus propios palacios, entonces impedía que el rey pudiese recibir influencias de parte de ella, o una sola no pudiese ejercer influencia. Eso dicen algunos en los temas políticos de los reyes orientales. Pero en el caso de Salomón fue lo contrario, porque las mujeres fueron paganas, por supuesto, que no eran israelitas, eran paganas, desviaron el corazón de Salomón. Tenía 700 reinas, 300 concubinas, cada una de ellas le tenía su templo de su respectivo dios, y allá iba Salomón a adorar juntamente con ellas, terminando apostatando de su fe. Y no se arrepintió ese hombre. Si le dijeron varias veces que se arrepintiera, él no quiso arrepentirse. Cuando estaba anciano era muy terco, ¿ah? Era como Naval Salomón. Bueno, eso acá también está formando su propio harén. En la Biblia prohíbe a los reyes, Profe, ¿sí? solo una consulta. Entonces, esas mismas mujeres que tenía Salomón eran todas paganas. No era ninguna La buena gran en realidad. mayoría es lo más probable, la mayoría es lo más probable, porque se casó con ella con finalidad política para conservar la paz, la estabilidad, unas relaciones con otros países. Esos casamientos son estratégicos, son políticos, para asegurar la paz con las naciones vecinas, porque están emparentados con la princesa de Egipto, por ejemplo, y con todas las de alrededores se casó. Entonces, nadie iba a pelear con Salomón porque están todos emparentados. Esa era, pero son hartos, 700 legítimas, 300 concubinas. 1000 mujeres tenía ese hombre. Qué impresionante, ¿eh? Estaba obsesionado con el oro. Todo lo hacía de oro. Su casa fue más grande y más lujosa que el templo mismo de Dios. Y se demoró más tiempo en construir su palacio que el templo de Dios. Todo lo hacía. Cuando estuvimos a Salomón, vamos a quedar sorprendidos.
Una vez cuando pasé libros históricos, esa sección de Salomón en Galvarino, la región de la Araucanía. Dijo, quedé desilusionada con Salomón, dijo una hermana que estaba estudiando. Quedé desilusionada con Salomón. No pensé que era así este hombre, dijo la hermana. Porque comienza, igual que eso, comienza muy bien, pero termina terrible. Saúl consultando a una pitonisa, y, pero, eh, pero Salomón adorando a todos los dioses de todas las mujeres que tenía. En la Biblia dice al rey, no tendrás muchas mujeres. Eso dice. No habla acerca de la monogamia, no dice solamente no tendrás muchas mujeres. Y nosotros dijimos, ¿y por qué en esta época tenían tantas mujeres? Por ejemplo, Ana tenía su esposo otra mujer, eran dos mujeres que tenía. Los fariseos le preguntan a Jesucristo, ¿y por qué tenían mujeres en aquella época o permitía el divorcio, por ejemplo? Por la dureza del corazón de los seres humanos. El Nuevo Testamento, pero el principio siempre es el monoteísmo, porque la poligamia causó muchos problemas. Con Salomón y con las descripciones bíblicas siempre hay problemas. El ideal siempre es la monogamia. En el Nuevo Testamento, recuerde que debemos leer la Biblia desde la perspectiva de la revelación progresiva. Esto debemos siempre tenerlo presente, leer la Biblia desde la perspectiva de la revelación progresiva. No se debe leer el Antiguo Testamento del mismo modo como leemos el Nuevo Testamento, porque la ética del Antiguo es diferente, es inferior, de menor grado que la ética del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, ahora para los presbíteros, para los obispos, para los diáconos, es la monogamia y altos estándares de moralidad. Y de hecho son los estándares más elevados de moralidad y de ética, de comportamiento de los predicadores del Evangelio. Es diferente. Mucho más elevado porque el ejemplo, el modelo ahora es Jesús de Nazaret. La vara para los líderes ahora es pero elevadísima hasta el cielo, porque a los líderes dicen, deben ser como Jesús. A los líderes, es decir, no ser ambicioso, no ser egoísta, servir a los demás como esclavo, ser servidor, pierde sus derechos frente a los otros, sirve de manera abnegada, sacrificial y hasta la muerte, como Jesús. Jesús es el modelo de liderazgo. Otro, no como acá en el Antiguo Testamento. Son líderes, pero Bueno, Pablo, no igual. Sí, mi hermana Isela. también Pablo le dice a Timoteo, le describe ahí en una de sus cartas cómo debe ser el pastor. Pero eso también uno lo puede tomar a una aplicación también a uno. Como que usted pues pastoree en su casa. O sea, yo no soy pastora, pero no creo en el pastorado femenino, pero siempre de cariño uno le dice a la mujer del pastor, a la esposa del pastor, le dice pastora de cariño, pero Sí, claro. igual uno como que lo que significa el pastorado, uno también podría hacerlo en su casa, entonces también uno puede tomar bueno, todos los ejemplos de las cartas del apóstol, pero como usted está haciendo referencia para responderle al hermano Boris ahí, me parece que también ahí se describe como debe ser, que debe ser hombre de una sola mujer. Correcto. Monógamo, sí. Monógamo. Eso es. Hay que recalcar eso, recalcarlo, tenerlo presente. Bien, nos vamos ahora entonces con el siguiente capítulo. Quiero verlo ahora, no quiero pasarme. Estamos arriba. Perfecto. David luego huye al desierto de Sif. Fue buscado por Saúl y por segunda vez David le perdona la vida. La primera vez le cortaron un pedazo de manto y la otra le quitaron la lanza. Le perdonaron la vida a Saúl por segunda vez, dos veces. Luego David se va a los filisteos y ahí a Saúl no lo sigue persiguiendo más. El rey de los filisteos le concedió la ciudad de Siglag
realizaba incursiones contra el enemigo de Judá, fue constituido guarda del rey de los filisteos, y ahora el pecado, esta es la guinda de la torta, es la gota que rebasa el vaso. Increíble la visión que nos da la Biblia de este pobre hombre. Me da como pena o como dolor al estudiar la vida de Saúl porque es muy triste. Es realmente triste la vida de este hombre. Porque lo hace todo, pareciera que todo lo hace mal. La envidia, el orgullo, un espíritu malo, necesita que le toque música para calmarlo. Y después Dios no le responde, porque hay conflictos, como siempre, con la guerra permanente, con los filisteos. Aquí nos dice el capítulo 28, y Samuel había muerto, ahora su mentor ya no está, bueno, su mentor tampoco ya le va a hablar, que Samuel, Samuel ha muerto, le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y los adivinos, pero por influencia de Samuel. Se juntaron pueblos filisteos, vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué es lo que tuvo? Lo típico de Saúl, miedo otra vez. Y otra vez se turbó su corazón, en gran manera. Eso es lo que más se repite del pobre Saúl. Miedo, se turbó su corazón de gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Entonces, en su desesperación, porque él actúa todas las decisiones tan dramáticas, tan erróneas que él toma, se debe siempre bajo esta presión de los filisteos que están a punto de atacarlo la primera vez. Ocurrió eso, los filisteos se le vienen encima y Samuel no llega y debemos invocar a Dios para que nos dé la victoria en la batalla, tenemos que sacrificar. Entonces él, en la desesperación, mató un animal y lo consagra, lo ofrece como holocausto para invocar la ayuda de Dios. Llega luego Samuel y le increpa, le reprocha esta actitud. Él le dice, porque tú te has demorado mucho, por eso te demoraste mucho, por eso yo tuve que anticiparme a ofrecer un sacrificio para invocar se justifica, para invocar a Jehová y no dé la victoria. Pero la escena es la misma, el temor, el miedo, la turbación, en gran manera, la desesperación. Ahora la misma escena se repite. Está desesperado, está turbado, en gran manera, está desesperado, y él quiere solucionar los problemas, pero lo soluciona mal porque ahora manda a consultar por la pitonisa de Endor, y él mismo va en persona a conversar con esta bruja, o medium, ¿cómo se le llama a las que consultan a los muertos? Pitonisa, uno de los nombres, No, medium, no son las medium. una medium, Sí. una bruja, que estaba oculta. Y, y esta medium, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz. La pregunta que surge aquí, ¿por qué esta mujer clamó en alta voz? Parece que se asustó. Y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Bueno, recuerde que una bruja, una pitonisa, el lenguaje que ella utiliza no se debe tomar como autoridad para nosotros, porque el que está hablando no es Dios, el que está hablando acá es la bruja de Endor, está viendo algo, esta mujer lo ve como y lo traduce como si fuesen dioses, que suben de la tierra. Él dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillado el rostro a tierra hizo gran reverencia. La pregunta que surge aquí es, ¿Samuel realmente es Samuel? La otra pregunta que surge es, ¿la bruja hizo, o la pitonisa, o la medium hizo venir a Samuel del otro mundo? Esas son las preguntas que surgen acá.
No sé cuáles son lo que leyeron en sus libros y también lo que han escuchado en otros libros, en predicaciones sobre este pasaje bíblico, hermanos. Sí. Bueno, esta es una de las grandes disyuntivas, ¿no es cierto? Y muchos eruditos tienen diferentes opiniones. Sí. Eh, bueno, aquí el texto bíblico dice que efectivamente fue Saúl el que se le apareció, pero otros dicen que, claro, o sea, a la luz del Nuevo Testamento, los muertos no pueden venir libremente del mundo de los muertos al mundo de nosotros. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el caso del rico y Lázaro, Exacto, de la historia del rico y Lázaro, que no, o sea, claramente el texto bíblico dice que no, aunque Abraham, me parece mucho que dice que aunque quiera venir de aquí para allá, no puede. Y recordemos que la revelación es progresiva, o sea, hay cosas que en el Antiguo Testamento eran oscuras y se aclaran en el Nuevo. exactamente. Pero lo cierto es que, o sea, el texto bíblico dice que efectivamente Saúl era el que salió. Samuel, O sea, perdón, claro, Samuel. Pero, o sea, si me preguntan, o sea, en mi humilde opinión, no sé, yo digo que no, es imposible que haya sido Samuel. Por la simple razón de que no, como decía en el Nuevo Testamento, no, los muertos no pueden libremente pasar del mundo de los muertos al mundo, del Hades, digamos así, al mundo de los vivos. mm, No se les está permitido, eso no se les correcto. está permitido. Muy bien, Ivana Isela. Amén. Yo, bueno, antiguamente iba a una iglesia pentecostal muy cerrada, donde el pastor de la iglesia decía abiertamente que la Biblia tenía un error porque aquí el que había aparecido no era Samuel, sino que era un espíritu, porque la bruja no tenía ningún poder sobre hacer venir a Samuel de los muertos. Entonces, Correcto. mucho tiempo, por la ignorancia de mía, en este caso, ¿Mm? yo pensaba que sí, pero después con los años yo estudié esto, no así profundamente, pero claro que si la palabra de Dios dice que vino Saúl, perdón, Samuel, me equivoqué igual que el hermano Boris, si la palabra dice que fue Samuel quien vino de los muertos, es porque Correcto. vino Samuel de los muertos. Eso lo dice la Exacto. Biblia, lo confirma. Correcto. Otra cosa es que no creo que ella haya tenido ningún poder sobrenatural sobre hacerlo venir, sino que fue Dios que permitió, esa es mi opinión, esa es mi opinión, es Mm. que Dios permitió, porque no podemos encerrar, yo digo eso y esto es lo que creo en muchas cosas en las que no tengo respuesta, es que yo no puedo encerrar a Dios en un cuadro y decir, no, es que Dios actúa de estas maneras, porque Dios puede actuar de las maneras que Él quiera, porque Él es Dios. Mm. Y yo no puedo decir, no, es que Dios no haría esto, porque yo no soy Dios y Él puede usar cualquier cosa, no quiero decir la palabra, bueno, no importa la palabra, pero Él puede hacer como quiera, no tiene por qué explicarme a mí cómo lo hace. Y Un también soberano. cuando leí el libro del pastor Job, no sé si era pastor o no, pero de Pablo Job, Sí, ahí él responde y dice que bueno, la señal que da él es como la que hablaba Samuel en su tiempo, y además que lo que Samuel le dice, todo se cumple. Entonces no tendría por qué dudar que sí fue Samuel el que apareció. Eso es mi opinión, hermano. perfecto, Mm. me dicen. Pues, la misma opinión de Pablo Hoff. Sí, igual. Él era pastor de jóvenes, él, en Bolivia, en Argentina igual. Pero después, en el año 74, llegó a Chile. Ya se dedicó solamente a la educación. Mm. Bueno, eso es lo que dice. Profesor, Efectivamente, Dios el que lo hace venir, ¿eh? Sí, sí, hermano Boris. sí, sí, yo iba a recargar, importante y también se me escapó decir eso que dice la hermana Gisela, que efectivamente Dios puede haber sido el que hizo que el espíritu de Samuel viniera de entre los muertos, porque Dios es soberano y si lo quiere hacer, lo hace. Correcto, Y correcto.
Y también hay que darse cuenta que por algo la divina se espantó, po. Exactamente. ¿Por qué O se sea, espantó? Algo no, raro. claro, ella no está acostumbrada, o sea, a lo que estaba acostumbrada ella de trabajar con espíritus de mundos, con demonios, o sea, digamos las cosas así Exacto. como son. Mm, Entonces, si se espantó, era porque no era algo totalmente ajeno a lo que ella estaba acostumbrada. exactamente. Así es. Se asustó por algo, porque Mm. algo original, novedoso, Ujú. distinto, era lo que estaba aconteciendo. ¿Manolín tiene que decir algo? Sí, la verdad es que hay material para los dos lados. Eh, es un pasaje oscuro, como dicen, que es complicado saberlo, pero como dice bueno, estoy en acuerdo en ambas cosas con mi hermano. Ahí, por ejemplo, es verdad que en el Antiguo Testamento decía que estaba prohibida la adivinación por Dios y que algunos dicen que era muy complicado que fuera Samuel porque obviamente estaba prohibido y decían que se asustó también porque Saúl había desechado a todos los adivinos de la zona, entonces cuando él lo vio obviamente se asustó. Mm, Estoy en acuerdo en que Dios puede usar cualquier medio porque como dicen los hermanos, muchas veces se dice que los muertos de aquí para allá no pueden pasar, pero vemos en la transfiguración que sí hay un paso de personas que están También. en otro lugar y aparecen con Jesús en la transfiguración. exacto. Entonces, ahí podemos tener también material para decir que realmente Dios sí permitió de alguna manera que estas personas en la transfiguración pasaran a este Muy mundo, bien, por decirlo de algún modo. muy bien. Eso mismo decía yo, hermano Cristian, de la transfiguración, Mm. porque Buen esto punto ese. no va a ser la primera vez que Dios haga traer o traigan del más allá a personas difuntas, sino que después la muerte de la transfiguración va a traer a Elías y a Moisés. Y bueno, para Dios no hay difunto, ¿ah? Para Dios todos viven, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Por eso tenemos comunión con todos los cristianos del mundo y tenemos comunión con todos los creyentes de toda la historia de la humanidad. Claro que eso no significa, no lo entienda mal usted, de que estoy diciendo que podemos conversar con ellos por medio de la oración. Como los católicos romanos, simplemente estoy diciendo que por la vinculación, por la unión y comunión que tenemos con Dios, esa misma comunión lo tenemos con todos los creyentes que ya no están acá en la tierra. Eso solamente quiero decir. Porque Dios no dio de vida, Dios de muerte. Y son nuestros hermanos y ellos están vivos. Qué lindo pensar así, ¿ah? No estamos solos, por ejemplo, nunca el creyente está solo. Cuando está orando, por ejemplo, en nuestras habitaciones, cuando estamos orando en soledad, nunca estamos solos. Nosotros y Dios, no estamos solos. Siempre hay una multitud de personas al mismo tiempo en cualquier otra parte del mundo que está adorando a Dios en ese mismo instante. Nuestros hermanos contaban los encargados de obra, cuando iban al campo a hacer un culto, no llegaba nadie, ellos comenzaban a cantar, comenzaban a orar, realizaban su culto, predicaban también a las bancas. Ellos se imaginan que estaban con ángeles. Alguien puede decir, pero eso es pérdida de tiempo, eso es ridículo, ¿para qué va a hacer un culto si no hay nadie? Bueno, no son los únicos que piensan así. La Iglesia Ortodoxa rusa, o todas las del Oriente, el sacerdote se le llaman allá las iglesias del Oriente, no son católicas romanas, son iglesias orientales, nunca ellos están solos. Siempre están en la comunión de todos los creyentes y a través de todo el mundo están en la comunión. Nunca él puede hacer un culto solo, divina liturgia le llaman. Puede hacer una divina liturgia solo, sin problema alguno. Y además que ese culto no es a los hermanos, y el culto se realiza a Dios. Hay o no hermanos, si hay uno, el culto igual lo realiza a Dios. Por lo tanto, no es ridículo, no es absurdo. Y así los hermanos hacían el culto completo, no había nadie más, llegaba y ellos eran muy responsables y hacían un culto a Dios. Bueno, se edificaban espiritualmente ya, pero extraordinariamente lleno del Espíritu de Dios. Esos son los héroes que yo admiro, ¿ah? Estos hermanos que hacían culto en los locales, en los campos, lo dejaba la micro, en plena lluvia, en invierno, se iban caminando 2 horas y media en llegar a su casa, y el otro día a las 7 de la mañana
tienen que levantarse para estar a las 8 en sus trabajos. Esos son gente de que ama a Dios realmente, ¿eh? Impresionante el servicio que tienen estos hermanos. Perfecto. Ahora, bueno, eso fue la gota que rebasó el vaso, ¿eh? La guinda de la torta, el último de los pecados de Saúl. Dios le trajo un mensaje de condenación. Crónica dice que Dios lo, lo condenó precisamente por esa razón, por haber consultado a esta divina, a esta bruja, a la pitonisa del norte. El rey de los filisteos, con celosidad, realizaba incursiones, fue constituido guarda de los filisteos. Saúl consulta a la pitonisa de Endor. Los príncipes de los filisteos rehúsan llevar a combatir a David contra los israelitas por temor. Los filisteos están preparando la batalla para ir contra los israelitas. Y ahí en esta batalla, en el monte Gilboa, donde fallece, muere Saúl. David derrota a los amalecitas por destruir Siglag. Se fortaleció en Jehová, en el capítulo 30, verso 6. Estamos ya. Consulta previamente a Jehová, porque tiene a Ephod, tiene a Abiatar, el sacerdote. Ahora está muy protegido David. Tiene a un sacerdote y el Ephod, donde puede consultar más directamente al Señor. Por medio de un traidor también. No sé si denominarle traidor o no. Algunos comentaristas dicen que del egipcio es un traidor, pero en realidad el egipcio lo dejaron ahí, porque es un esclavo un siervo de los amalecitas. Su amo lo dejó ahí porque se enfermó. Lo dejó ahí para que muriera. Yo no lo veo como traidor. Algunos dicen que es traidor, pero no lo veo como traidor. En realidad, lo que hicieron los israelitas fue salvarle la vida porque le dieron alimentación. Y se recuperó y le dio las coordenadas donde se encontraban los amalecitas. Este episodio se encuentra en el capítulo 30, en el verso 11. Hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron agua, pan, comió, le dieron de beber agua. Parece que estaba muy, muy mal, en malas condiciones físicas este hombre. Le dieron también un pedazo de masa, de higo seco y 2 racimos de pasas. Ahí no estamos viendo lo que comía la gente en ese periodo. Y luego que comió, volvió en él su espíritu. Parece que se estaba muriendo, estaba agonizando este hombre. Le salvaron la vida los israelitas o David. ¿Y qué más? Y le dijo a David, ¿de quién eres? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo muy enfermo. El egipcio, el que lo dejaron botado para que se muriera, él le va a dar las coordenadas donde se encuentran los amalecitas. En la narración se destaca la religiosidad, porque consultan a Dios si ir contra los amalecitas o no, la valentía, la generosidad de David, porque salva al egipcio. Consulta al Señor para ver si debe alcanzar a la banda de amalecitas o no. Ataca a la banda de amalecitas y finalmente comparte el botín con 200 hombres que no pudieron acompañar a la expedición. Recuerden, 600, 200 de ellos se cansaron y solamente fueron 400 a pelear con los amalecitas. Pero David comparte el botín con todo. Ahí vemos la generosidad de David. No solamente los que luchan Ay, no, hermano, no se me pregunta, hermano Boris, hay 2 hermanos. Ah, sí, es que tiene un problema, hermano, Sí, perdón, es con que el micrófono. me conecté al teléfono y me parecía que me tenía bloqueado el micrófono. Entonces me conecté del computador, pero voy a desconectar del teléfono cuando lo puedo usar. Sí, sí, eso es. Eso es. Bueno, esto ocurre en Sigla, fortalecido por Jehová, consulta previamente a Dios por medio del Ephod, por medio de un traidor, recuperación del botín. Yo creo que voy a cambiar esto del traidor por medio del egipcio, mejor voy a poner. Es que esto lo estoy tomando de un comentario bíblico, no me acuerdo en qué comentario ahora sí, no lo cité. En el relato nos da algunos detalles propios de las guerras, el cansancio de los hombres. De 600, 200 quedaron cansados. El agotamiento de las provisiones, la hospitalidad que recibieron junto con la formación de las coordenadas, de la ubicación y los planes de parte del enemigo. De esta manera, estoy citando el comentario bíblico contemporáneo.
Excelente comentario bíblico, mis hermanos. No sé si lo he mencionado acá o no, pero me gusta mucho. Esto me lo regaló un pastor que trabaja en la sociedad bíblica. Pero si tienen la oportunidad de adquirirlo en alguna parte, lo recomiendo. Comentario bíblico contemporáneo. El editor general, el ya fallecido hermano René Padilla, el más conocido, Milton Acosta, Rosales Belloso. Adquiéralo porque en el Antiguo Testamento, me gusta más el Antiguo Testamento este comentario, porque para los salmos y para los libros históricos tiene muy buenas aplicaciones. El Nuevo Testamento es muy superficial, avanza muy rápido. Pero en el Antiguo Testamento hay una riqueza, una mina de riqueza. Por ejemplo, dice este texto, de esta manera el texto muestra por lo menos tres realidades. Que estos guerreros eran seres humanos normales, los guerreros, los valientes de David. Que la presencia divina no significa que todo le resulta fácil, porque Dios le dijo que fueran, le va a dar la victoria. Pero no fue fácil porque 200 quedaron en el camino. Entonces, aunque estemos en la voluntad de Dios, aunque sigamos los caminos de Dios, y Dios no confirme el ministerio o algún proyecto que tengamos, eso no significa que todo va a ser fácil, porque en el Evangelio no es así. El Evangelio es complejo, es difícil, es arduo, se debe perseverar de manera sacrificial, como el apóstol Pablo, hasta el fatigarse. Por lo tanto, no es fácil. Que la presencia divina no significa que todo resultará fácil y que la ayuda de Dios frecuentemente vendrá por medio de otros seres humanos, como ocurrió acá con el egipcio que le va a dar las coordenadas para encontrarse a los amalecitas, es decir, recuperar todos los esclavos y el botín también de guerra que se habían llevado los amalecitas. Perfecto, mis queridos hermanos, estamos en la hora para ir a un